Dominique, tú no estás solo, no estás solo, Dominique. Del Ecuador hasta el polo, el mundo lucha por ti. Señoras y señores, son las 3 de la tarde. Se inicia el rumbo de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leila. Yo estoy preocupada por el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Le estaba diciendo a Fafa justo antes de entrar. Son muchas cosas juntas. Está el tema de los incendios en Australia. Lo de Irán, que hablamos ayer y antes de ayer sobre eso. El terremoto, los terremotos en Puerto Rico, también hablamos de eso. Lo que está pasando en Indonesia con las inundaciones, que ya van 66 muertos y miles de desplazados y también heridos. Y ahora, lo más reciente, el volcán que hizo erupción en Alaska, que está representando peligro en tierra y en aire, porque parece que la nube de cenizas llega a más de 8.000 metros, oye, 8.000 metros para arriba, están advirtiendo a los pilotos. Muchas cosas pasando al mismo tiempo. A eso sumarle el accidente del avión ucraniano, murieron 173 personas. Y el año tiene, ¿cuánto? 8 días apenas. 8 días tenemos el 2020. Así es, un mundo difícil, ¿verdad? Sí, hay un cuento cibaeño de un velorio. Estamos pensando en algún pastor evangélico que diga que esos son un anuncio del fin del mundo. ¿Será? Porque No, el mundo tiene el momento más pacífico de la historia. Que hay un cuento cibaeño a raíz de lo que decía Leila cuando comenzó su intervención, que dijo, oh mundo, y me recordó un cuento cibaeño que había un velorio, y entonces en los velorios hacen siempre, ponen carne de cerdo, y entonces había una señora llorando y de pronto miró y vio que un gato que se llamaba Mundo se estaba comiendo la carne de cerdo. Decía, oh Mundo, que te lo está llevando uno a uno y de los mejores. De todas maneras, el mundo está en el momento más pacífico de la historia. Una época en que los mosquitos matan más gente que la guerra. Es insólito, Putin hizo una intervención sumamente inteligente. Ah, sí. ¿Tú la viste? 2 veces. Sobre... Hemos sobrevivido por el temor a la autodestrucción. A la mutua destrucción. Claro, por eso las almas son un equilibrio. Y fue un planteamiento sumamente inteligente, porque él dijo, miren, después del final de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido guerras globales. Las 2 guerras globales tuvieron una característica y un introito que se expresó primero en las inquietudes del pensamiento y luego, por supuesto, en la redistribución geopolítica, como todos sabemos. La geopolítica la que deja las bases en la Primera Guerra Mundial, en la paz de Westfalia, que es una paz falsa en el sentido de que deja, por ejemplo, a una potencia como Alemania absolutamente desprovista de las posibilidades de recomponerse. ¿Te refieres a Versalles? Primero Westfalia y después Versalles. 1638, que crean el Estado moderno. Que crean las bases para la Segunda Guerra Mundial. Todo ese periodo se llamó el peligro de la ascensión de los peligros. Porque todo el mundo presentía la guerra. La guerra estaba ahí. Pero lo grande es que no había ninguna. Mira, tú te lees la literatura, por ejemplo, la literatura y el pensamiento filosófico de la época. La literatura, Thomas Mann, por ejemplo, La montaña mágica. Esa discusión entre Radamanti y Settembrini es sobre la ascensión de los peligros, sobre lo que viene, sobre la destrucción mutua, sobre la humanidad usando la inteligencia para autodestruirse a sí misma, ¿no? Y dice Putin, bueno, no ha habido guerras globales. Y yo temo que todo el mundo debía ponerse a pensar en las consecuencias de una guerra global, en las condiciones de la posmodernidad. Oye, porque la destrucción va a ser casi total. Sobre todo Estados Unidos, que tuvo la fortuna de preservar su territorio de la destrucción de las 2 guerras en las que desarrolló su poder. Ya no es posible. Claro que ya no es posible hacer una guerra sin que en tu territorio caiga una sola bomba. ¿Escucharon el discurso de Trump, que fue un par de horas antes de... Yo no lo oí hoy, el que anunció. Sí, hoy. No lo oí. Lo pude ver, fue corto,
básicamente decía, él había dicho ayer que hoy iban a informar sobre los daños de las 2 bases aéreas. Confirmó lo que ya se había dicho por rumores de redes de que no hay muertos. Ellos habían evacuado esas 2 bases antes. Porque se dice que Irak le había informado. Sí, eso hace pensar que el ataque no fue proporcional en realidad y parecería como una forma de advertir. De advertir que pueden, por un lado. Sí, pero también no es verdad que la tiempo, base iban a estar desguarnecida sabiendo que es un peligro inminente. No murió nadie, no hubo heridos, es que eso está en subterráneo. Por eso, yo creo que, como dice Andrés, para advertir. Es una advertencia. O sea, tenemos capacidad de llegar allí. Claro. Nosotros también tenemos capacidad de colocar un cohete allí. Que estaba todo bien y que van a incrementar las sanciones económicas contra Irán. Pero le ha propuesto también diálogo sin condiciones. Lo que quiere decir que él quiere arreglar el Pero pastel. no lo dijo hoy, eso no lo dijo. Él solamente habló de las sanciones económicas y de que está todo bien. Bueno, sobre Putin yo iba a decir, un hombre que tiene 7.200 bombas y cabezas nucleares puede hablar así. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que un tipo que tiene un armamento nuclear más grande del planeta puede decir todo eso? Sí, pero ellos saben en Estados Unidos que el predominio que le permitió monopolizar las armas atómicas no existe hoy. No, y que eso además, va a ser imparable porque la gente se dio cuenta que el que tiene armas lo respeta. Ahí está. Ese otro que dijo Trump, espérense, Trump dijo también hoy que mientras él sea presidente de Estados Unidos, él no iba a permitir que Irak tuviese armas atómicas. El problema Irán, el problema es que Trump no va a durar para siempre y eso es imparable. Los países saben que si tienen armas los respetan. No, pero que hay un problema. ¿Por qué? Por lo de Corea del Norte, mira, a ver. Sí. No, en el reordenamiento hay un cambio. ¿Tú te imaginas que Estados Unidos tiene 4 bases militares en Medio Oriente? 4 bases militares que responden de la época de la Guerra Fría. Pero ahora no tienen justificación para mantenerse. Mira cómo Irak, el mismo día del asalto, pide su Congreso que se vayan. Sí, pero eso es un mimetismo, porque es un congresito sin... ¿Qué simbolismo? No es mimetismo. Claro, el grito de la institucionalidad de ahí diciendo que vayan. Pero es que es un Estado que está en condición colonial. Total. Es un presidente que no puede ni salir a la calle. Irak, ese presidente no lo conoce nadie. Está bien, pero oye, 4 bases militares, una en Irak. Hay en medio. Irak tiene presidente. Irak tiene un soquete que está ahí para lo que le diga Estados Unidos. Pero a pesar de eso, mira lo que hicieron. Es decir, hay una evidente... ¿Tú sabes por qué hizo eso el Parlamento? No, porque saben que lo que le viene no es chiquito. No, porque ahí dentro están los chiitas que lo van a chiitas. atacar por todos los lados y nos van a crear un problema permanente. Pero esa es una derivación, pero el hecho cierto que hubo una expresión institucional clara, a pesar de la sumisión, pidiéndole que se fueran. Y eso indica cómo está la posición pública de la presencia norteamericana. Ellos dijeron no es que no se van. Aquí se abrió un conflicto que no es verdad que va a terminar haciendo cuentos. Sí, claro. Va a haber una continuación de ese conflicto regional. Pero Estados Unidos sabe una cosa. Antes tenía la seguridad de que ellos tenían el monopolio del poder. Ahora no tienen el monopolio. Estados Unidos perdió el monopolio del poder. Pero que los problemas con Irán no comenzaron ahora. Los problemas con Irán vienen desde el 50. Pero Irán es un acontecimiento. Estamos en la lucha real. Irán. Y la operación. Mira, Irán, Siria y Turquía en esa zona son hoy aliados y antes no eran aliados. Y en ese sentido, Rusia está vinculado con ellos 3 también ahí. Esa es una situación no deseada para Estados Unidos y que seguro les sorprendió. Y ahora en este conflicto ellos saben que el potencial que tiene, que esa alianza intervenga. Ustedes vieron el viaje de Putin, en medio de todo esto fue a Siria. ¿Vieron eso? Fue y se apareció en Siria. ¿Quién? Putin. Claro. Putin es un tolete. El único presidente que ha sido jefe de la inteligencia de su país, que no actúa de que fue política solo, sino manejando el concepto de la inteligencia política. Miren, el mundo en este momento está en una etapa de reacomodamiento de las fuerzas. Y todo para entenderlo hay que verlo a partir de esa realidad. ¿Por qué está en un proceso de reacomodamiento de la fuerza? Bueno, porque China se ha convertido en una potencia económica que ha puesto a la defensiva a Estados Unidos. No es casual el hecho de que
Trump venga con reducir sustancialmente la presencia militar de Estados Unidos en el mundo, lo que está tratando es de incentivar el desarrollo de su aparato productivo para no quedarse rezagado demasiado frente a China. Se lo recomendó Jimmy Carter. ¿No viste la intervención de Jimmy Sí. Carter sobre el tema? Sí. Le dijo, nosotros hemos participado en más de 37 guerras en menos de medio siglo. De guerras de todo tipo y de toda magnitud, porque la guerra de Vietnam era una guerra en la que estaban involucrados La segunda las gran grandes derrota de potencias Estados Unidos. del mundo, aunque quien peleaba eran los vietnamitas contra los soldados norteamericanos y contra los propios vietnamitas del sur. Pero ahí estaba involucrado todo el mundo, chinos, rusos, americanos, etc. Y Carter le señaló que el problema actual de los Estados Unidos se debe a que había perdido cientos de miles de billones de dólares en guerras, en una enorme cantidad de guerras. Y los Estados Unidos seguían siendo, se lo dijo Carter, la primera potencia militar, pero no ya la primera potencia económica. Y entonces, Que tampoco son hoy las potencias militares que fueron. Hoy no lo son ya. La gente Sí, debe quizá lo Hoy analizar. no lo son. Oye, la gente debe ver algo que es automático. La condición de potencia militar es una derivación de la condición de potencia económica. O sea, usted no puede plantearse gasto extraordinario en el ámbito militar si no ha desarrollado su aparato productivo. Por eso China no comienza una carrera militar ahora, sino lo que está terminando de desarrollar su aparato productivo. Pero en el caso de los norteamericanos no es el aparato productivo, es la productividad. Sí, pero Es decir, porque el hecho de que sea Sí. el imperio norteamericano un imperio en los términos tradicionales y de que esas condiciones se están variando en virtud de la competencia económica, era lo que decía Carter, ¿no? Hay una variación en términos de la competencia económica. Estados Unidos ya no impone en el mundo las modalidades de las transacciones económicas que se establecieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el dólar, en poco tiempo, en menos de 15 años, ya el dólar no va a ser la moneda de comercio obligatorio. Ya hoy no la es. pero Sí, lo sigue siendo. Lo sigue No, siendo, pero ha media perdido. parte del mundo ya no usa el dólar. No, Eso es el insólito. dólar sigue teniendo todavía un peso Pero es específico, reducido pero su por la peso. productividad. Porque Sí. el aparato económico norteamericano no es que sea solamente un aparato potente, es que tiene mucha, pero mucha sí, productividad. sí, pero Andrés, lo que pasa es que el alcance o el logro de la productividad es una consecuencia pura y simple de la continuación o de el mantenimiento del desarrollo del aparato productivo. Es la primera de todas las etapas de desarrollo que se generan en el aparato productivo cuando llega a una etapa de maduración. Entonces, ¿qué es lo que está China en estos momentos? Entonces, ¿qué pasa? China no entró en carrera armamentista. No ha entrado todavía. Por eso No ha entrado. potenciado su aparato No, económico. porque por eso lo está Pero potenciando. en Estados Unidos tiene la presión del lobby. Entonces, observa. El lobby, El lobby más- de la guerra, papito, es el lobby más importante, incluso Eso- más que eso tiene farmacéutico. el peso del diablo. Pero usted sabe por qué. El complejo militar industrial. Claro. Usted sabe por qué, por eso que Número dice uno. Ricardo Nieves, porque la única parte del aparato productivo que Estados Unidos continuó desarrollando de manera continua fue la parte de la industria bélica. Entonces, por eso tú ves que todas las empresas fabricantes de instrumentales bélicos o de armas o de aviones o de barcos, lo que sea, las primeras empresas en ese ámbito, todas son de capital norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Trump? Que viene del ámbito puramente comercial. Bueno, parece que porque Trump viene del partido que está más influido por la carrera armamentista, que es el Partido Republicano. Bueno, Trump dice, bueno, hay que bajar los gastos en
en armamento para bajarle los impuestos a la producción. Esa es la teoría básica de Trump. No, pero Trump no ha bajado los No lo ha podido bajar. No. ¿Ustedes saben por qué? Porque el déficit es demasiado grande, el déficit norteamericano. No lo ha podido No, bajar. Pero lo esencial es eso. Domingo, hay un elemento que ustedes no pueden pasarlo por alto. El proceso mediante el cual Estados Unidos surgió como la primera potencia fue la derrota de Europa y de Asia en la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos no fue tocado por la guerra. Y en función de eso, Por eso desarrolló el aparato productivo. fue el que propició la recuperación de esas dos regiones, y al mismo tiempo eso encaraba que él era la autoridad económica. Y junto con el cuento de la Guerra Fría, pudo desarrollar entonces una hegemonía militar. Y a eso le agregó entonces la hegemonía de su dólar. Ese proceso duró 100 años. Y yo estoy diciendo aquí, y lo he reiterado, estamos asistiendo a la decadencia de la hegemonía del poder norteamericano. No es cualquier cosa eso. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.